Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de crochet. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy, miren, vamos a tejer esta hermosura de flor. Miren, lo puse bien cerca para que aprecien el diseño. Espero que les guste, que se animen a tejerlo. Esta es una flor Cosmo. Sabemos que tiene muchos colores y algunas varían el diseño. Pues yo le traigo este modelito. Espero que se animen a tejerlo. Está muy fácil de tejer. Así que sin más, le animo a que se suscriban a este canal. También pueden seguirme en las redes sociales como DK Crochet. Así me pueden buscar. Sin más que decir, comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Miren los materiales. Vamos a utilizar un palito. Si tienen alambre grueso, mucho mejor, porque pueden darle la vuelta y girar la flor como quieran. Estos colores de hilo, estos son para aguja recomendada número 2. Yo voy a utilizar, o sea, la agujeta, perdón. Yo voy a utilizar la agujeta 2.5 en esa que estoy trabajando, estos hilos gruesos. En estos colores, pegamento, pueden usar silicón caliente. Y estos dos colores. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la flor. Vamos a hacer anillo mágico. Y el nudito. Esta flor es bien fácil. Comencemos con 7 cadenitas. Siete cadenitas. Entonces, en la cadeneta vamos a dejar una. Y aquí en la número 6 vamos a comenzar ahora a hacer medios puntos, que sería un total de 6 medios puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es bueno siempre estar contando porque las que tejen ya muchos años de experiencia saben que a veces nos equivocamos. Bien. Entonces ahora vamos a introducir, miren, por el arito. Y vamos a hacer punto deslizado. Así. Entonces comenzamos nuevamente 7 cadenitas. Siete cadenitas y hacemos lo mismo. Dejamos una cadeneta y hacemos medios puntos en cada cadenita. Aquí miren, vamos a introducir por aquí. Buscamos hilo y ahora punto deslizado así. Vamos a hacer 8. Terminamos 8. Entonces para los pétalos, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Entonces cerramos. Entonces, ahora sí. Voy a comenzar en el primer medio punto. En el primer medio punto. A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el primero. Y voy a hacer punto deslizado. Voy a ir subiendo como en escalón. Para que vean mejor. Lo voy a acercar aquí. Entonces. Un medio punto. En el siguiente. Miren el siguiente aquí. Medios puntos con una lazada. En el siguiente medio punto, miren. Medios puntos con una lazada. ¿Y ahora qué toca? 2 puntos altos con una lazada. Y el siguiente lo mismo. Aquí. En el punto número 6. Pero aquí vamos a hacer un aumento. No me gusta cuando queda esto así jalado. Entonces vamos a hacer de este aquí. Agarre 2 hebras. No me gusta. Encuentro que se ve feo el trabajo. Entonces, en el último aquí, un aumento. Una cadeneta. Entonces, en el primer lacito aquí, punto deslizado. Esto para hacer punto pico. Entonces, aquí, donde dejamos la cadeneta para dar la vuelta, de este lado, yo no lo voy a tomar los dos, sino simplemente en el lacito de atrás. Voy a hacer 3 medios puntos, pero voy a tejer en cada medio punto una cadeneta para hacer el punto pico. Lacito aquí, llevo uno. Desde el segundo y hago mi piquito. El próximo. Espero que este video llegue a muchas personas, así que ayúdenme con eso. Seguimos aquí en el primer punto, medio punto, aquí. Vamos a repetir lo mismo que tejimos de este lado. Entonces comienzo con un punto alto y como dice de este lado un punto picor, vamos a hacer lo mismo, miren, en el lacito, simplemente en el lacito. Así. Entonces ahora hago un aumento. Sin piquito, ¿verdad? Entonces hago otro, serían 2 aquí. Llevo 2 medios puntos. Sigo con 2 medios puntos con una lazada, así. En el siguiente, así.
que sigue un medio punto. En el próximo aquí, en el primero aquí, un punto deslizado. Miren qué lindo. Queda así como con esa vueltita. Entonces, vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Comenzando aquí en el primero aquí. En el primero aquí. Un punto deslizado. Así es. Luego, medio punto. Entonces así seguimos. 2 medios puntos con una lazada. 2 puntos altos y aquí en el primero, un aumento. Si no, vuelvan a repetir el video aquí en esta parte y así vamos a hacerlo todo. Miren qué lindo, terminamos los 8 pétalos. Entonces, solo tenemos que pasar, hacer punto deslizado para unir pétalo con pétalo, ¿verdad? Aquí en el primero. El primer medio punto de aquí de este pétalo. Punto deslizado así. Ya cortamos, me olvidó mencionar la tijera, pero aquí está. Muy lindo. Miren, les quiero mostrar este de 6. Es un blanco perla. Es el mismo diseño, pero de 6. Qué lindo. Anillo mágico. Vamos el nudito así. Vamos a tejer 2 cadenetas, un punto alto. Creo que este sí es el cáliz. Vamos a hacer el punto picot. Así. Entonces, 2 cadenetas. Repetimos lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenetas, un punto alto, 2 cadenetas y aquí en el punto alto vamos a hacer el punto picot. Dos cadenetas y el medio punto. Vamos a hacer 8 motivos de estos. Volvemos ahora. Aquí está, vamos a cortar. Vamos a asegurar aquí un nudito. Vamos a achicar el hueco.
Este sí vamos a sacarlo, sí. Y aquí está. Ahora vamos a tejer la hojita. Más o menos algo así. Sin alambre y sin nada. Vamos a tejer 13 cadenitas. 1, 2, 3, 13 cadenitas. Entonces aquí en la cadenita número 12, aquí, vamos a hacer punto deslizado. 1, 2, vamos a hacerlo de nuevo, que se agarró el hilo, las hebras. 2, 3, 4. Punto deslizado. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a doblar, ¿verdad? Vamos a coger uno para doblar. Punto deslizado. Todo va a ser con punto deslizado. Entonces comenzamos aquí. Entonces aquí en el próximo, vamos a agarrarlo bien. Punto deslizado. Ya tenemos el primer palito. Vamos a hacer así. Primer hojita. Punto deslizado. 1, 2 puntos deslizados. Y en el siguiente, aquí 3, dejemos 5 cadenitas. 3, 4 y 5. Entonces aquí en la cadenita 4 vamos a hacer punto deslizado. Y en el siguiente, entonces, para cerrar, punto deslizado. Entonces ahora vamos a hacer punto deslizado. Así. Voy a hacer 2 cadenitas.
2 cadenitas. Entonces vamos a girar ahora de este lado. Y vamos a comenzar aquí, miren. Lo malo es que esto vamos a tener que esconderlo con una aguja o cortarlo, porque esto queda arriba y no se esconde el hilo. Todo es punto deslizado. En el siguiente, punto deslizado. En el siguiente, punto deslizado, lo va hacia arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? 3, 4, 5. No, 1, 4, 5. Entonces hacemos lo mismo. Entonces aquí, en el siguiente cadeneta, hacemos punto deslizado. Pero vamos a tener que cortar. Entonces vamos a repetir lo mismo del otro lado. Punto deslizado. Entonces aquí, no lo voy a hacer ahí, sino aquí. En el próximo medio punto. Entonces ahí voy a seguir bajando.
Vamos a unir con este. Y con este para que dé una degradación de colores. El mismo hilo de la flor con estos dos. Aquí están. Vamos a tejer. Vamos a tener cuidado porque son muchos hilos que estamos agarrando. Entonces vamos a tejer 6 medios puntos. Cerramos. Punto deslizado. Ya cerré aquí. Entonces aquí voy a hacer aumentos. Ese aumento para que quede un poquito más grandecito. 2 por cada medio punto, que serían 6. Y vamos a poner esto, me olvidó decirle, una marquita. Vamos a cerrar aquí con punto deslizado. Entonces ya no voy a hacer aumento, voy a hacer 2 vueltas más, punto sobre punto. Con mi marcador. Punto sobre punto. Entonces se va a ir encogiendo así. Y es lo que queremos. Así que volvemos cuando tengamos esta y otra vuelta más. Ya cerramos aquí. Ahora vamos a buscar este hilo que es del centro y vamos a ponerlo aquí adentro. Podemos poner algún hilo así para que se ponga más firme. Mire, ahora vamos a armar nuestra flor. Con un jugo o silicón caliente. Vamos a poner un poquito aquí, un poquito.
Esta flor está hermosa para vender, para regalar, para decorar su hogar. Y se hace rápido. Espero que les haya gustado este tutorial. Espero que se animen a tejerlo. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en un próximo tutorial. Bye.